Hola amigos, hoy vamos a hablar del método. Dentro del curso Sé Comercial, el primer capítulo, como sabéis, son los requisitos previos para ser comercial. Ya hemos hablado de la actitud, en segundo lugar hablamos de la disciplina y hoy nos toca hablar del método. ¿Qué es el método? Un método es un camino, es una forma de llegar a una meta. Un método es el conjunto de pasos que hay que dar para conseguir un resultado, para conseguir un fin. Hay una sutil diferencia entre método y disciplina, pero una diferencia importante. De alguna manera, la disciplina sería el compromiso con un método. Y el método son los pasos exactos que hay que dar, como si fuera un manual de instrucciones. Paso 1, paso 2, paso 3, una serie de pasos para llegar a un fin. Me gusta citar, cuando hablamos de método, a Descartes, que se le considera el padre del método, una frase interesante que dice: hay dos formas de avanzar. Una, ir más deprisa que los demás, y la otra, ir por el buen camino. Bueno, pues ese buen camino del que habla Descartes es el método, y en toda actividad es, diríamos, aconsejable, a veces es totalmente necesario, seguir un camino determinado, porque si te sales de ese camino, si te sales de ese método, estarás más cerca del fracaso. Y sin embargo, si sigues esos pasos adecuadamente, es mucho más fácil que consigas el éxito. ¿Por qué es importante tener un método en la actividad comercial? Pues muy sencillo, hoy la venta, la actividad comercial está más profesionalizada que nunca. Requiere de un método muy específico para llegar al objetivo final, que es la venta. Hay unas fases, hay unos pasos que el comercial debe conocer y debe aplicar. Y cada paso o cada fase de ese proceso de venta tiene unos objetivos que asimismo el comercial debe conocer y debe ser consciente en todo momento de en qué punto del proceso de venta se encuentra y cuál es el objetivo de cada punto, de cada paso. Bien, respecto a la importancia del método, yo todavía añadiría una cosa más. Hemos dicho que la venta es o tiene un método. Pues yo todavía voy un paso más allá. Se habla mucho del carisma del comercial, este comercial que parece que vende a diestro y siniestro, todo lo que quiere y como quiere. Y se dice, no, es que es muy carismático. Bueno, yo voy a transmitiros la idea que tengo sobre el carisma. El carisma también se puede adquirir. El carisma también es método. Y hay un método para conseguir más carisma, carisma comercial. Es decir, un carisma efectivo, un carisma que produzca ventas, que produzca resultados. Desde luego, si entendemos el carisma como un aspecto físico, como una belleza, una melenita rubia, unos ojos azules o una sonrisa profident, entonces ese carisma sí que es innato. Hay gente que tiene esa belleza, tiene esas cualidades naturales, y hay otra gente que no los tiene. Pero el carisma del que hablamos en el proceso de venta no es ese. Yo os puedo asegurar que he conocido muchos comerciales guapos, con melenita rubia, con ojos azules, con una sonrisa más o menos profident, y que no vendían. Y sin embargo luego he conocido otros comerciales, por decirlo de alguna manera, feos pero resultones, que vendían, que no paraban de vender. ¿Por qué? Porque tenían este carisma que es el preciso para la venta y que es el carisma que tú puedes entrenar y que puedes adquirir. ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se adquiere ese carisma? Pues primero vamos a simplemente definir brevemente cuáles son los elementos de ese carisma. La fórmula de hoy, siempre me gusta transmitir ideas a través de fórmulas casi matemáticas, sería: carisma es igual a mentalidad, lenguaje no verbal, lenguaje visual y comunicación. Recuerda estos 4 elementos. Si los vas entrenando poco a poco, te vas a ir dando cuenta que tu carisma aumenta, tu carisma comercial, que es del que estamos hablando. Y de los 4, el primero y el más importante a mi juicio es la mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? Muy fácil de definir. Si pienso blanco,
vivo blanco. Si pienso negro, vivo negro. Si soy positivo, empiezo a tener y a transmitir una mentalidad positiva. Si pienso negativo, transmito mentalidad, vibraciones, etcétera, etcétera, negativos. Si queremos tener una mentalidad carismática, lo que tenemos que hacer es obligarnos, por lo menos en el momento en el que estamos desarrollando la actividad comercial, obligarnos a tener una mentalidad positiva. Si yo siembro palabras positivas, palabras buenas, si yo siembro pensamientos buenos, si yo siembro conductas y hechos buenos, nacen en mi interior emociones buenas que a su vez el comprador las recibe y es consciente de lo que se está produciendo. Ahí es donde él recibe una serie de vibraciones que de alguna manera definimos como el carisma del comercial. Pero el carisma no es algo, repito, que sea innato y que no haya que entrenar. No, uno mismo puede decidir que en este momento voy a tener una mentalidad positiva porque me voy a comunicar con el cliente. También es verdad que cuando uno entrena y se acostumbra a tener una mentalidad positiva, ya después no la abandona, porque poco a poco su cerebro va generando la costumbre de manifestarse en todo momento con esa misma mentalidad. Entonces, espero que haya quedado claro, aunque yo lo haya igual enmarañado un poco, que el carisma que necesita un comercial es un carisma que se puede entrenar. Es un carisma que también es método, que también es camino, que también tiene una serie de pasos. Empecemos por sembrar palabras positivas, palabras buenas, empecemos por poner pensamientos positivos, empecemos por ser optimistas, empecemos por hacer cosas positivas y poco a poco nuestra mentalidad irá floreciendo en ese sentido. Y de seguido, tras nuestra mentalidad, irá nuestro lenguaje no verbal, irá nuestro lenguaje visual e irá nuestra capacidad de comunicación. Esa mentalidad carismática, esa mentalidad comercial, es la que sí que ayuda a que el proceso de venta acabe en un éxito. Vamos a acabar hoy simplemente dando unos pequeños consejos sobre cómo construir nuestro método, porque es bueno que sepamos cuál es el método de venta, pero todo comercial debe, diríamos, introducir ese método en su cuerpo, en su sangre, en su mente y hacerle de alguna manera personal. Bien, ¿qué pautas podemos seguir para crear un método? Yo os diría primero que sigamos un poco la lógica, el principio causa-efecto. Es decir, que yo cuando me pongo a vender vea que si hago X cosa obtengo Z resultado y esto me va indicando qué cosas debo hacer porque producen una consecuencia positiva, una consecuencia de venta, y qué cosas no debo hacer porque producen una no venta. Entonces, basarnos en la lógica, en el principio causa-efecto. El segundo consejo que os doy para construir un método adecuado, un método de éxito, es que esté basado en el ensayo, en el principio acierto-error. Es decir, vamos a salir a la calle, vamos a visitar clientes, vamos a empezar a vender y vamos a ver que hay cosas que hacemos que producen un acierto y hay otras cosas que son un error. Evidentemente, lo que vayamos constatando que es un acierto lo incluimos en nuestro método y lo que veamos que son errores, los fallos, como en cualquier método científico, los descartamos. Y el último consejo que os daría para construir vuestro propio método consiste en que es bueno mirar los protocolos de éxito, los protocolos de otras personas, de otros grandes vendedores, grandes emprendedores, y coger elementos de esos protocolos. Pero que es también bueno, y yo diría imprescindible, que a esos protocolos de éxito le suméis vuestra particular aportación. Es decir, que el método que al final acabéis aplicando cuando vais a vender, sí, tenga elementos conocidos por todos. Hay que crear confianza, hay que crear necesidad,
hay que tener llaves para cerrar la operación de venta, hay que conocer la motivación del cliente, bueno, toda una serie de pasos. Pero también os invito a que de alguna manera metáis elementos particulares. ¿Por qué? Porque uno de los ingredientes fundamentales del éxito en ventas es la identidad propia, la personalidad. Es decir, todo comercial que tenga algo por lo que distinguirse y que el cliente lo observe, le acerca al éxito y le ayuda a desarrollar su carrera con más facilidad. Bien, diríamos, acabado la clase de hoy. Simplemente me quedaría deciros una cosa sobre la importancia que tiene la mentalidad. A aquellos que os guste el deporte, que seréis muchos seguramente, y a aquellos que os guste el deporte de élite, el profesional, creo que todos estamos de acuerdo en que muchas veces la diferencia entre equipos de distintas especialidades, pongamos por caso el fútbol, la diferencia entre equipos ya muchas veces no es la calidad física y la calidad técnica que tienen los componentes de cada equipo, sino que el valor añadido se lo da justamente la mentalidad de sus jugadores, la mentalidad que es capaz de inculcarles el entrenador. ¿Y eso por qué? Por lo que hablábamos antes de que el carisma comercial fundamentalmente es mentalidad. Vamos a quedarnos con esta idea, que en nuestro método prime la mentalidad, porque una mentalidad ganadora es la que nos hace campeones. Y de alguna manera esto se traduce en la frase tan conocida por todos de que el éxito es para quien lo busca. Y es verdad, porque no se nace exitoso, no se tienen las cosas conseguidas. Quien trabaja, quien lucha, quien se entrena, es el que consigue ese éxito. Hasta aquí la clase de hoy. Y recuerda lo que te digo siempre, todo se puede entrenar.